Buenas noches. Y se presentó el Premier Villanueva hoy día en el Congreso a pedir la confianza. Tenemos aquí el discurso del Premier. Vamos a dar extractos aquí en Quién tiene la razón. Y vamos a estar acompañados de Fernando Vivas. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, qué gusto verte siempre. Y con el señor Ponce, Víctor Andrés Ponce. Gracias. Vamos a empezar primero viendo algunas escenas por favor, escenas del Congreso de hoy, que han estado sabrosas, hasta una lisura hubo. Sin duda, presidente y colegas congresistas, es muy agradable estar de vuelta a casa. Como no puede ser de otra manera, con un mensaje de unidad frente a los grandes desafíos que tenemos los peruanos, luego de casi 200 años de historia republicana. Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Para lograrlo tenemos que superar juntos la difícil situación que estamos atravesando. Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener de acuerdo a la potencialidad de este Perú gigante. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Lo más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro. Las causas que han permitido que lleguemos a esta situación. Lo que creemos ha sido nuestro principal error fue perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado, minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros antis que han hecho fuerte daño a este país. Fuerte daño a este país y ha erosionado lo principal que tiene un país, la política. Pero todo será posible si trabajamos juntos. Nosotros como gobierno tenemos la humildad de no tener la soberbia de decirlo solo podemos. No podemos solos. El Congreso necesita ser un aliado estratégico para que podamos operar las leyes que este país necesita, no solamente para superar estos problemas, sino para mirar el futuro. Como ha sido de conocimiento público, la gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que la regule eficientemente. Propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos. No, serán drásticamente sancionados en el marco de la ley y de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo a personas condenadas por corrupción que ingresen o permanezcan en la administración pública. Una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales, para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política, creyendo que todavía estamos en los momentos donde con piloto automático podemos manejar esta economía, o pensando que la economía no tiene nada que ver con el tema político, cuando en un país moderno política y economía van juntos. De esa manera, y por lo tanto eso es lo que tenemos que trabajar, y el diálogo es para eso. El Ejecutivo viendo el tema económico y el Congreso viendo el tema político. Esa es la unidad perfecta para tener un país estable.
tenido precios altos en los minerales, hemos tenido un PBI que nos daba orgullo decirle al mundo, mira cómo estamos creciendo económicamente, pero al revés, estos niños con anemia, estos niños con desnutrición, ¿qué carajo vamos a presentar a un Perú así ante el mundo queriendo entrar a la OECD? Vamos a entrar a la OECD rescatando estas cosas, poniendo al Perú primero y a los niños primero. Hasta un carajo soltó el primer ministro ahora en el discurso. Parece que ha querido ponerle mucho énfasis a sus palabras. Tenemos la congresista Bartra, Rosa Bartra, para conversar. Vamos a tener varios enlaces. Ahora mismo vamos con Rosa Bartra. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rosa Bartra? Está ahí, miren, haciendo indicaciones. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa Bartra. ¿Nos escucha? ¿Tiene retorno? Buenas noches, Aldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Poder compartir con ustedes. Sí, ahora sí ya. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo hemos visto haciendo unos gestos muy graciosos antes de comenzar la conexión. ¿Qué tal? Buenas noches, sí. Bienvenida. Sí, es que no escuchaba, pero sí. Ahora sí. Buenas noches nuevamente. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Y el público tiene que comprender para el país. Gracias. El público tiene que comprender que hay unos 10 segundos, 5 segundos de diferencia cuando conversemos. ¿Qué le pareció el discurso a Rosa Bartra? Mire, Aldo, si bien es cierto, es un discurso positivo, un discurso que tiene muy buenas intenciones, también es cierto que por lo menos particularmente a mí me habría escuchado más ver cuál es el diagnóstico, cómo están recibiendo el país, en cifras también y en estrategias concretas que aterricen realmente en lo que el país necesita. Si hablo, por ejemplo, de lo que se ha hablado en educación, el Perú necesita empleo, las cifras de empleo son realmente lamentables. Tenemos cifras altísimas de informalidad, cifras altísimas de desempleo juvenil. O peor aún, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y no hemos escuchado ninguna propuesta concreta orientada en este sector. En cuanto a la educación, no hemos escuchado propuestas concretas con respecto al drama que se vive en cuanto a la infraestructura educativa. Tampoco hemos escuchado mucho con respecto a qué se va a hacer para mejorar en aquellos aspectos en los cuales estamos en un estado que nos tiene a la cola del rendimiento educativo, no solamente en América, sino en el mundo. Entonces, digamos que además de que no hemos escuchado el diagnóstico preciso de cómo está dejando la administración Kuczynski el país, tampoco hemos escuchado aterrizajes concretos en áreas específicas. En los temas de corrupción, por ejemplo, si bien es cierto, necesitamos reactivar el país, pero nos habría gustado escuchar, ojalá se dé, porque el debate todavía no termina la exposición del presidente del Consejo de Ministros, esperamos que nos diga con precisión qué acciones se van a tomar con respecto al gasoducto surperuano. Hay 7.300 millones invertidos ahí para un avance prácticamente nulo. No, todavía no se han invertido, gracias a Dios. Todavía no se han invertido. Todavía no se han invertido bueno, los 7.000. No Talara se ha invertido 5.000. No todo, pero Talara es donde han tirado la plata, similar, pero el gasoducto felizmente, gracias al cielo, se paró eso. Pero en el tema del gasoducto, por ejemplo, que nos digan exactamente cuál va a ser el destino de este proyecto. Si se va a licitar nuevamente, por lo menos debería haber algo que nos indique que eso va a ser este año o el año que viene. A partir de Perdón, no ha sido tan gaseoso el discurso. Por ejemplo, dio 5 medidas concretas para el tema de la corrupción, ¿no? La declaración jurada de intereses, la ley de lobbies, la ley de la ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lado activo, financiamiento de terrorismo, el financiamiento de las campañas electorales, la ley de extinción de dominio. Algo es algo, tampoco ha sido tan... La extinción de dominio, por ejemplo, es una medida importantísima para garantizar el destino final y poder recuperar a quienes ahora son depositarios finales y no tienen absolutamente ninguna sanción. Eso es algo que debió implementarse hace tiempo. Pero también hubiéramos querido, y queremos, en realidad en esto hay que trabajar, esto es algo que está para avanzarse y para que finalmente todos aportemos, el Estado
Estado tiene que trabajar en unidad para enfrentar la corrupción. No podemos seguir trabajando con un Ministerio Público que trabaja divorciado del Poder Judicial, al mismo tiempo divorciado del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo haciendo sus esfuerzos por su lado. El fujimorismo Eso, por ejemplo, le va a dar es algo en lo cual hay que trabajar. El fujimorismo le va a dar la cuestión de confianza, le va a dar la confianza, le va a dar luz verde a este gabinete. Si bien es cierto, nosotros debemos esperar el final del debate para tomar una decisión. También es cierto que estamos frente a un ejecutivo que está con toda la predisposición visible y tangible de hacer bien las cosas, que hay una voluntad, que hay energía y que están dispuestos a correrse la cancha, que no va a ocurrir más gabinetes de lujo que ven pasar la desnutrición y las 7 plagas que han azotado a nuestro país a través de un escritorio y en oficinas acondicionadas. O sea, mejor para lo va a hacer la ministra del Frente Amplio. Y eso Amplio, es algo bastante por el Frente importante. Amplio, Liliana La Rosa, lo va a hacer mejor entonces en MIS. Esperamos ver realmente en qué va a consistir la inversión para poder garantizar el impacto necesario en temas de trabajo de apoyo social. Los programas sociales necesitan ajustarse para evitar filtración, para evitar subcobertura. Y aquí hay que trabajar muchísimo de cara a la realidad. Así que yo espero que la ministra del MIDIS conozca qué estrategias debe implementar para superar los problemas que actualmente agudizan en los programas. Para finalizar, ha pedido facultades extraordinarias al final del discurso en 6 áreas. ¿Se las van a dar? ¿Qué propone? ¿Propone un plan? Eso es algo que nosotros tendremos que debatir en el momento en el cual tengamos el proyecto que solicita las facultades. Es bastante amplio, son muchas materias y veremos cómo es que están planteando esto. Es absolutamente necesario para que luego no tengamos un retraso revisando decretos legislativos que excedan lo que se ha autorizado. Esta ley autoritativa tiene que ser absolutamente revisada para no repetir la historia pasada. ¿Algunas perspectivas para la próxima mesa directiva? ¿Van a luchar los fujimoristas para retener la mesa directiva del Congreso? ¿Van a aliarse? ¿Qué van a hacer con la mesa directiva? ¿Cuál es la idea? La búsqueda del consenso ha sido siempre una conducta que ha tenido Fuerza Popular desde el inicio, aun cuando tenía los votos suficientes para garantizar la elección de la mesa directiva como fuerza política de manera individual. Siempre se ha buscado el consenso, se ha buscado la participación de las demás fuerzas políticas y esto no tiene por qué cambiar. Creo que en la medida en la que todos podamos aprender a trabajar poniendo al Perú por delante y respetando además la democracia y la decisión del pueblo, que ha conferido una proporción de participación a las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento, estaremos dando pasos hacia adelante en lo que significa consolidar la democracia. Muy amable. No solamente la democracia es para declararla, es fundamentalmente para practicarla, y la práctica de la democracia es respetando la voluntad popular. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros, congresista Bartra. Vamos a tener una conexión ahora mismo con Velázquez Gején, Sí, vamos a tener una conexión con Velázquez Gején y luego vamos a tener amplio tiempo para conversar con los 2 invitados. ¿Está ahí Velázquez Gején? Bueno, como han visto, no ha sido tampoco una declaración de amor de la congresista Bartra, ha tenido sus reparos, algunas críticas un poco injustas porque sí se han dado algunas medidas contra la corrupción. No ha sido tampoco tan vacuo el discurso, no ha sido pues Churchill, pero no ha sido tampoco un discurso que digamos es flojo. ¿Vamos directamente con los invitados o ya tenemos la conexión? ¿Vamos con los invitados? Ya, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenida. Lo que pasa es que estas conexiones son medias complicadas. Incluso he visto que entrevistar es complicado porque hay un hiato, ¿no? Como de 10 segundos. ¿Qué te parece, Fernando Vivas? ¿Qué te parece el discurso? Y lo que ha dicho Bartra.
Mira, ya tú lo has dicho, o sea, no ha sido un discurso vacuo, pero todavía las costuras no están del todo hilvanadas, ¿no? Porque en realidad esto es como un work in progress, ¿no? Es un trabajo en desarrollo, el gobierno todavía no tiene todo su equipo y se nota, ¿no? Lo más desarrollado ha sido lo de lucha contra la corrupción porque fue el tema de la Cumbre de las Américas, entonces ahí estaban las medidas claritas, ¿no? Pero luego en la parte económica de crecimiento, con el apellido equitativo, lo que te hace ver que no creo que busquen una etiqueta intelectual ideológica, pero digamos que quieren ubicarse en el centro. Allí pues hay varios temas espinosos que por ahí están sorteados, ¿no? La promoción del empleo formal, que es lo básico, obligaría pues a tratar el tema de la legislación laboral y todo eso. Eso no lo hace. Claro, esos son temas que no se espera que se toquen en un discurso a estas alturas, ¿no? Que buscan consensos. Y me sorprendió que la parte de bienestar, donde están rubros tan importantes como salud y educación, no estuviese muy desarrollada, a pesar de que, por lo menos he conversado con uno de los ministros de la educación, tiene varias cosas ya trabajadas del gobierno anterior que han podido desarrollar más, además que la educación es un tema pues de batalla para Vizcarra ¿Y Víctor Andrés Ponce coincide? Sí, pero yo quisiera resaltar algunos puntos antes de plantear el principal problema que veo, ¿no? Bueno, se ha confirmado pues que hay una nueva relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Eso está evidente, ¿no? Eso es más o menos todas las horas que hemos contemplado. La segunda cosa es que hay un gobierno que quiere gobernar. Mira, la manera como se han propuesto relanzar la reconstrucción del norte, más allá de errores, hierros, es evidente una voluntad de... Me disculpas, Víctor. Andrés, tengo ya la conexión, me dicen en el Congreso lista con el congresista Velázquez Quisquén. Discúlpame y retomamos. Sí. Tú sabes cómo es la tiranía de las conexiones en televisión, son complicadas. Buenas noches, congresista Velázquez Quisquén. Buenas noches, Aldo, y gracias. Mi saludo a Víctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar, ¿qué le pareció el discurso? Bueno, la pregunta de cajón. ¿Qué le pareció el discurso? Bueno, muy genérico, pero creo que el contexto en el que se da esta exposición de la política general es abiertamente favorable al gobierno. Ojalá que aproveche esta oportunidad que el Parlamento le ha dado, como han venido explicando algunos congresistas y analistas. Creo que esta noche este Consejo de Ministros va a tener una holgada confianza de parte del Parlamento y ojalá que sepan honrar esta confianza que le vamos a dar quienes, a pesar de algunas dudas que tenemos por los temas de la exposición que ha hecho el primer ministro, confiamos en que hemos sacado del camino el elemento perturbador supuestamente que había en el gobierno de los 20 meses del señor Kuczynski, el tema de la conflictividad política. Pero tenemos algunos reparos, pero creo que lo sustancial y fundamental es que hay un compromiso de hacer las cosas bien y yo la verdad es que espero, hoy día se ha dicho qué es lo que se va a hacer, pero eso no es lo importante y sustancial, sino cómo se va a hacer. Por ejemplo, este año se van a gastar 4.000 millones en la reconstrucción y se espera llegar a 25.000 en 3 años. Eso de verdad es una utopía. También se ha sostenido en el curso de la exposición que de aquí al 2021 se van a gastar 180.000 millones de soles en inversión pública. Habría que llevarla a niveles por encima del 20% anualmente, claro, es un todo, la inversión. Pero le quería preguntar, va a pedir facultades en 6 áreas, que es bastante. A Kuczynski le dieron en 5 y eso fue un récord, porque generalmente las facultades se dan para 2, 3 áreas. Kuczynski pidió para 5. Ya no, yo creo que para 6 áreas se la va a dar. Hay que hacer que el primer ministro... No, yo creo que hay que hacer que el ministro honre el compromiso que él hizo antes de venir a la investidura. Él se reunió con las bancadas y lo único que nosotros podríamos autorizar facultades legales es para el tema económico específicamente, para el tema tributario, de la reforma del sistema tributario, no solamente de la SUNAT, que hace tiempo viene recaudando o ha caído la recaudación siguiendo a los mismos contribuyentes. No ha habido, por más leyes que le hemos dado en la época de Humala, cuando estaba la prima de la señora Nadine, supuestamente para optimizar la recaudación, esta se ha caído a niveles históricos. Entonces, si no hay recaudación, si no hay aliento a la inversión privada,
si no se tienen claros los objetivos de que todos los programas sociales dependen del crecimiento de la economía, de la generación de empleo, y si este gobierno sale de esa duda en que ellos creen que los programas sociales van a ser los que van a derrotar la pobreza, no, por favor, la única forma de erradicar la pobreza es creando empleo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vemos y esperamos pues que el primer ministro hoy día explique cómo lo van a hacer. Muchas gracias por haber estado con nosotros, congresista Velázquez Jequén, fue su parecer. Muchas gracias.